Lucas capítulo 23, versículo del 32 en adelante. Alabado el que vive para siempre. Vamos a hablar, yo creo que es de los temas que más yo he hablado, del perdón. Pero queremos ser sensibles al Espíritu. Cuando el Señor me habló hace semanas atrás y que me habló del tema de la semana pasada, me dijo, vas a hablar de las limitaciones primero y después vas a hablar del perdón. Y así pues quiero ser sensible, ¿verdad?, a la voz del Espíritu, porque yo no conozco las necesidades, pero Dios conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Y el perdón puede limitarnos a que nosotros podamos proseguir y ser de bendición. Así que, amados, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la iglesia, amén. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados les injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa esta palabra. Aleluya. Señor, te adoramos, te bendecimos, oh Dios, te exaltamos. Te damos gracias, Señor amado, porque esta palabra tan especial y tan hermosa, Señor, que se ha leído en esta hora, mi Dios. Te pido, Señor, que tú pongas palabras en mis labios. Tú conoces mi necesidad y la necesidad del pueblo que está congregado en esta mañana, en este lugar, oh Dios. Te pido, Señor, que tú me des la sabiduría, la gracia, oh Señor, la iluminación de tu palabra para poder traer, Señor, el pensamiento que tú has depositado en mi mente, oh Dios. Te pido que tú prepares cada corazón, cada mente para recibir esta palabra. Que esta palabra pueda caer en terreno fértil, oh Dios, y que pueda germinar, Señor, y que pueda dar fruto, Padre Santo. Gracias te doy por Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amado. En el Antiguo Testamento, Dios estableció un sistema de sacrificio de tal manera que todo aquel que pecara tenía que presentarse ante el sacerdote con un animal para el sacrificio. Porque el pecado era lo que separaba al hombre de Dios. Esto el Padre lo estableció para que el hombre fuera entendiendo y creara conciencia que el pecado no se puede pasar livianamente, que el pecado es una barrera que nos separa de Dios. Dice la palabra en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y en la medida, ¿verdad?, que los hombres pecaban, ese sistema de sacrificio, ellos fueron creando esa conciencia. Y ellos iban con sus corderos, con sus machos cabríos, los más pobres iban con sus palomitas a presentarse ante el sacerdote para que el sacerdote matara ese cordero, matara ese animal, para que el Señor cubriera de manera temporera ese pecado. Y una vez al año el pueblo iba el día de la expiación, dice que tomaban un animal, ahí colocaban, ¿verdad?, le ponían simbólicamente las manos y decían, confesaban sus pecados y transferían simbólicamente el pecado de aquel pueblo en aquel animal.
y ese animal le quitaban la vida, rociaban su sangre en el altar y el animal era quemado. Vemos, ¿verdad?, que esto es la muerte del animal representa una vida que era entregada para que otra pudiese ser salva. El animal tenía que ser sin defecto, y vemos que a través de la palabra Jesús vino con el ministerio de la reconciliación. Dios exigía de su pueblo no solamente que el pueblo se acercara al sacerdote con ese animal sin defecto para allí presentarlo como pago por su ofensa, por su pecado, sino que aquel pueblo tenía que tener arrepentimiento de aquel pecado, porque si no había arrepentimiento de nada valía. O sea que había que tener arrepentimiento, que es sentir ese pesar por haber ofendido a Dios. El pecado es infracción de la ley de Dios. Es nosotros hacer lo que a Dios no le agrada. Pues para que Dios nos perdone nuestros pecados, para que Dios perdonara a aquel pueblo tenía que ir con aquel sacrificio, con aquel animal. Pero no solamente con aquel animal, sino que tenían que tener un corazón que estaba dolido, que estaba sentido porque había desobedecido, porque había desagradado a Dios. Los sacrificios de animales no podían quitar el pecado. Dice que año tras año tenían que venir el sacerdote a presentar ese sacrificio por todo el pueblo, y vez tras vez había que hacer continuos sacrificios. Había que estar matando corderos, palominos, para presentarlos, porque el Señor quería que el pueblo entendiera que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que el pecado no se puede tomar de manera liviana. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Y el creyente no está llamado a practicar el pecado. Estamos llamados ¿a qué? A vivir en santidad, separados de Dios. Dice la palabra que Jesucristo vino a cumplir con su misión de reconciliación. Él vino a reconciliar al hombre con Dios, a volver al hombre en amistad con Dios, por cuanto el hombre estaba de espaldas a Dios. En la clase del jueves hablábamos de eso. El hombre, ¿verdad? Nacemos con ese pecado de continuo al mal, aunque queremos cambiar, pues, en muchas ocasiones al comenzar el año hacemos unas resoluciones que queremos cambiar, que queremos vivir una vida diferente, que agrade a Dios. Si el hombre no tiene a Dios en su corazón, si no le permite al Espíritu Santo que obre, que entre en su vida, los cambios que hace no son permanentes. Los cambios que hace van a ser temporeros, tal vez por un tiempo definido, pero tarde o temprano la naturaleza carnal, el mundo, Satanás lo va a engañar y va a estar de continuo hacia el mal. Solamente cuando tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, al Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos la capacidad, gloria al Señor, de resistir todo ataque del enemigo. Aleluya. Y nos encontramos aquí con Jesucristo. Dice la palabra que Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Aleluya. Nos encontramos a Jesús clavado en la cruz del Calvario, la porción que leímos. Jesús había pasado, el Hijo de Dios dejó su trono de gloria, dejó sus comodidades, dejó allá la adoración que le daban los ángeles, los serafines, los querubines, bajó a la tierra, se humanizó, se humilló, nació en un establo, un pesebre humilde, y vivió una vida físicamente con limitaciones, pero lo hizo por amor a la humanidad, porque no había nadie que pudiera cargar el pecado, solamente un cordero perfecto, y ese era Jesucristo. Y nos encontramos con Jesús. Ya había hecho su ministerio, había hecho maravillas, prodigios, había sanado a mucha gente, había salvado, había libertado, y lo vemos aquí ya en lo último del ministerio terrenal de Jesús, cuando ya está en el Calvario, allí en aquella cruz. Había pasado por todo ese calvario, había sido azotado, le habían colocado una corona de espinas, había sido vituperado, se habían burlado de él, lo habían avergonzado hasta lo sumo, porque quitarle la ropa, desnudar a un hombre, gloria al Señor, era de las vergüenzas, y es de las vergüenzas más terribles. Nuestro amado Jesús tuvo que pasar las afrentas más difíciles
miles. Gloria al Señor por cargar el pecado de toda la humanidad, por salvarnos a cada uno de nosotros. Aleluya. Por eso es que la salvación que nosotros tenemos que cuidarla con temor y temblor, porque costó un precio alto y fue la sangre de Jesucristo vertida en aquel madero. Aleluya. Él lo hizo por ti, lo hizo por mí. Aleluya. Dice la palabra que Él más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ustedes saben lo que es molido por nuestros pecados, amados. Aquel látigo que lo laceraba, le laceraba las espaldas. Dicen los historiadores que en las puntas le colocaban pedazos de hueso, pedazos de metales, que cada latigazo que iba sobre sus espaldas era carne que se llevaba. Gloria al Señor. Amado, fue terrible. Uno se traspasa una espinita y cuánto le duele. Ustedes se imaginan el que fuera traspasada su cabeza con una corona de espinas. Amado, Él fue molido. Él dice que la palabra que Él fue desfigurado. Aleluya, que no había en Él parecer alguno para que lo deseáramos. Cuando Él llegó a aquel Calvario, aquella cruz, Él estaba irreconocible. ¿Por qué lo hizo? Por amor a usted y por amor a mí. Aleluya. Dice que angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Un hombre, el Hijo de Dios, que cuando estaba en un momento dado, los discípulos estaban en aquella embarcación y estaba la tormenta, arreciaba, las olas, el viento estaba contrario, y dice la palabra que los discípulos estaban asustados porque creían que iban a perecer ahogados. El Señor, caminando por aquellas aguas, le dijo a aquel viento: calla y enmudece. Un hombre que tenía el poder, que tenía la autoridad en el verbo, en la palabra, aleluya, y que la naturaleza obedecía. No solamente la naturaleza, que cuando venía un endemoniado ante él, con la palabra Él lo libertaba. Cuando venía un enfermo, con la palabra Él lo sanaba, aleluya. Pero aquí vemos a Jesús, aleluya, en la cruz del Calvario, en su vía crucis, aleluya, en su Calvario. Y dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca. Oh, gloria al que vive para siempre. Él tenía el poder, Él tenía la autoridad para que dice la palabra que en un momento dado, cuando fueron buscando a Jesús, Él dijo: yo soy. Y aquella gente cayó de espalda, porque en la palabra hay poder. En la palabra hay poder. Jesús era poder, era el verbo encarnado, hecho carne, aleluya. Pero dice que Él fue como matadero llevado y no abrió su boca. Oh, amado, qué hermoso. Qué hermoso, porque a veces nosotros nos enfrentamos a diversos problemas y situaciones. A veces son tan pequeñas y por el más mínimo pisón de callo que nos den, comenzamos y abrimos nuestra boca, y a veces lo que hacemos es que dañamos. A veces lo que hacemos es que afectamos a Dios, que con nuestras palabras no agradamos a Dios como Él quiere que lo agrademos, aleluya. Pero nuestro Jesús, nuestro Salvador, nos dio ejemplo. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Estaremos como iglesia, como creyentes, como seres humanos, dispuestos a pasar diferentes dificultades y tener la capacidad, el dominio propio, para que en ese momento no abramos nuestra boca y podamos, gloria al Señor, mantenernos en ese dominio propio y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Él, en vez de abrir su boca para maldecir a sus enemigos, amado, lo encontramos a Él abriendo su boca ya en aquella cruz, cansado, agobiado, estaba ya casi deshidratado, el sol caliente del día, el camino, el llevar aquella cruz a cuesta, el haber pasado toda la noche acusándolo, haciéndole juicios de aquí y de allá, juicios que no estaban en la ley, juicios injustos, gloria al Señor. Estaba agobiado, cansado, pero en vez de abrir su boca para maldecir a aquel pueblo, qué lindo, amado, que nuestro Jesús abrió su boca para hacer una oración, para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Wow, tremenda oración, amado. Nosotros como creyentes tendremos esa capacidad de orar al Señor en esos momentos de adversidad, en esos momentos que nos sentimos que nos están lacerando, que nos están castigando. Oh, amado, porque a veces se levanta el mismo infierno y utiliza a las personas más débiles, aquel que se deja utilizar para dañar nuestro testimonio, para difamarnos, para hacernos daño. Y uno se pregunta, Señor, ¿pero qué yo le he hecho? Es que yo no le he hecho nada, yo le he hecho más que bien. Pero el mismo infierno se levanta. Amado, ¿y qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué reacción es la que vamos a tener ante esta situación? Tendremos esa capacidad como la tuvo Jesús de decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Cristo estaba en una misión de misericordia. Moría para comprar el perdón de los pecadores. Y aún en este punto de su agonía, Él estaba lleno de compasión. Aquella gente no sabían completamente lo que hacían. Ellos no estaban conscientes de su maldad. Pilato había dado testimonio, Pilato había dado testimonio de la inocencia de Jesús. En un momento dado Él se lavó las manos. Mucha de la gran multitud que ahora le estaba gritando, crucifícale, crucifícale, fue la multitud que semanas antes andaban detrás de Él, viendo los milagros, las maravillas. El domingo antes le estaban diciendo, sana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora le estaban diciendo, crucifícale. Aquellos sacerdotes, aquellos fariseos, habían estado detrás de Él en su ministerio, buscando ocasión para señalarlo, buscando a ver en qué Él había pecado, en qué Jesús había fallado, pero nunca encontraron una falta para señalarlo, porque Jesús nunca pecó, gloria al Señor. Así que, amado, el juicio que le hicieron era un juicio injusto, gloria al Señor. Ellos eran ignorantes, gloria al Señor, de conocer que Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Dice la palabra que amaron más las tinieblas que a la luz, no reconocieron la luz. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Y cómo fue contestada la oración de Jesús? Señor, perdónalos, porque Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ya estaba en acción el ministerio de intercesión de Jesús ante el Padre. Nosotros cuando oramos tenemos que ir en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Y cómo fue contestada esta oración? De múltiples maneras, gloria al Señor. El primero que cuando escuchó la palabra que Jesús estaba hablando, la oración que Jesús estaba hablando, fue habían entre Jesús, habían dos ladrones. Y uno de ellos siguió injuriándole, pero más el otro, al escuchar las palabras de Jesús, se conmovió y entendió que había en él algo diferente. Gloria al Señor, que él era el Mesías, gloria al que vive para siempre. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que era un rey, que iba a venir en un reino. Aleluya. Y Jesús no le dijo, mira, tú mataste, mira, tú hiciste aquello. Alabado el que vive para siempre, sino que Jesucristo lo perdonó. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a condenar a la humanidad, Él la vino a salvar. Aleluya, gloria al que vive. Otros, vemos a través de todas las señales que ocurrieron durante la crucifixión, los centuriones romanos. Hubo uno de ellos que dijo, a la verdad este es el Hijo de Dios. Un hombre pagano, un hombre que le servía a otros dioses, tuvo que reconocer que aquel que estaba crucificado era el Hijo de Dios. Y vemos que esta oración fue contestada semanas después, cuando el día de Pentecostés mucha gente vino a los pies del Señor. Y me gozo cuando leo la palabra que también los sacerdotes y los fariseos, cuando comenzaron a ver los milagros, las maravillas, las señales, que luego de Jesús haber resucitado surgieron,
ellos recibieron a Jesucristo como el Salvador de su alma. Aleluya. Me doy gracias al Señor porque el Señor un día se compadeció de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Padre envió al Hijo aquí al mundo para que en aquella cruz cargara nuestros pecados, cargara nuestras enfermedades, para que aquella barrera que había entre el hombre y Dios fuera deshecha. Y todo eso lo hacemos cuando miramos a Jesucristo y lo aceptamos como el Salvador de nuestras almas. Aleluya. El perdón de nuestros pecados está disponible para nosotros, amados. El perdón de pecados, a veces vemos gente que no vive vida gozosa, que están tan amargados, que están tan agobiados, que están tan fatigados, que están tan entristecidos, y nos preguntamos el por qué. Porque no han experimentado el perdón de Jesucristo. Porque cuando experimentamos el perdón que ofrece Jesucristo, hay gozo, hay contentamiento, hay paz, gloria al Señor. Cuando uno de los testimonios que podemos dar cuando nos convertimos a Cristo, cuando le abrimos nuestro corazón, es que nuestra vida cambia, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón es transformado, la carga del pecado se va. Aquella gente del Antiguo Testamento tenía que ir vez tras vez al sacerdote para presentar sacrificio para que le perdonaran sus pecados, pero ahora dice la palabra que el Señor quitó nuestros pecados y lo echó al fondo de la mar para no acordarse más de ellos. Aleluya. Él los quitó, Él no los cubrió, porque cuando Cristo estaba en aquella cruz que dijo consumado es, que completó la obra que Él había venido a hacer a la tierra, dice la palabra que el velo en el templo se rasgó. Había un velo en el templo, en el altar, en el templo que dividía el altar, gloria al Señor, del lugar santísimo, y solamente al lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y la gente tenía que depender de ese sumo sacerdote. Pero dice la palabra que cuando Jesucristo dijo consumado es, completó la obra, el velo de aquel templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender al pueblo que ahora hay libre acceso al trono de la gloria. Ya no dependemos de hombre alguno para ir, aleluya, al Padre. Ahora dependemos de Jesucristo, aleluya, y tenemos conexión 24/7. Oh, gloria al Señor. No dependemos de hombre. Usted no depende de sacerdote, usted no depende de pastor, de pastora, de líder religioso para ir ante la presencia del Señor. Usted depende, gloria al Señor, si coloca, si deposita su mirada en el Señor, si arrepiente de sus pecados, aleluya, y le pide perdón, el Señor le perdona y echa esos pecados al fondo de la mar para no acordarse más de ellos. Qué bendición más hermosa, amados. Nosotros, el Calvario tiene unos beneficios para cada uno de nosotros. Salvación, perdón de nuestros pecados, aleluya. Ya no tenemos que estar afligidos, ya no tenemos que sentir culpa, ya no tenemos que sentir sentimientos de condenación, que tal vez cuando eras joven te hiciste algo que tú ahora te das cuenta que fue terriblemente malo. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y pedirle perdón al Señor, y el Señor te perdona y te hace una nueva criatura, gloria al Señor. Y entonces me pregunto por qué hay tanta gente, tanto creyente que conoce las Escrituras y no tiene el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, amado. ¿Será porque tal vez el Señor lo ha perdonado a usted? Pero porque el Señor echó esos pecados en el fondo de la mar, espiritualmente y literalmente, y usted, como se está acordando de ellos, va y los recoge y los sigue cargando. ¿Será porque usted no ha tenido la capacidad de perdonarse a usted mismo? Porque ya el perdón está provisto, amado. En la cruz del Calvario el Señor cargó nuestros pecados allí. Tenemos que creer esa palabra. Tenemos que hacerla efectiva en nuestras vidas. No podemos permitir que esos sentimientos, esos pensamientos de culpa, nos embarguen a nosotros, para que nosotros podamos vivir vidas victoriosas, vidas con gozo, vidas con paz, amados. Gloria al que vive para siempre.
El perdón está disponible para cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Santo, santo. Si Dios nos perdona y se olvida de eso, ¿por qué nosotros no perdonarnos nosotros mismos? Tenemos que orar al Señor. Tenemos que orar para que el Señor comience a sanar nuestras heridas. Porque eso no nos va a permitir crecer en el Señor. No nos va a permitir ser fructíferos, ser productivos dentro de la obra del Señor. Tenemos que entender, amados, que cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El enemigo, que es un mentiroso, se va a encargar de recordarte, de traértelo a la memoria. Pero como tú conoces la palabra, tienes que comenzar a reprender en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por eso es que habla de en la palabra habla de una armadura espiritual. Desde la cabeza hasta la planta de los pies, porque el enemigo va a querer lanzarnos dardos a nuestra mente. ¿Para qué? Mira, tú que te estás haciendo tan santo, y mira, y cuando estabas allí hacías esto y lo otro, y ahora esto y lo otro. El enemigo va a encargar de estar acusándote, porque él es uno de sus nombres es acusador, es mentiroso. Gloria al que vive para siempre. Así que nosotros, amados, tenemos que orarle al Señor para que Dios nos ayude y que podamos entender que si el Señor nos ha perdonado, nosotros también podamos perdonarnos. Me encanta una porción bíblica que se encuentra en Juan capítulo 8, porque a veces escuchamos tanto mensaje de condenación, pero cuando leemos la palabra verdaderamente podemos ver que esta escritura lo que destila de esta palabra es miel, es amor. Gloria al Señor. Y vemos aquí en Juan capítulo 8, quisiera leerlo para las visitas. Dice: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, que eran los religiosos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó Jesús solo, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Wow, qué palabra más poderosa. Aleluya. Qué palabra más hermosa, amado. Mientras estaba aquella turba de religiosos señalando a aquella mujer y con piedras prestos a quitarle la vida a aquella mujer, aunque ellos no estaban haciendo, ellos estaban detrás de Jesús porque estaban tratando a ver cómo Jesús caía en los lazos de ellos. Jesús conocía el corazón de ellos, pero también, fíjense que en la ley decía que había que apedrearlo a los dos, al hombre y a la mujer, mas sin embargo ellos trajeron más que a la mujer. Ahí se ve, ¿verdad?, el discrimen que había en contra de la mujer. Pero, amado, qué hermoso. Uno de los pecados más terribles y más aborrecibles que habla la palabra. Pero Jesús, con esa compasión que tenía para con aquella mujer, le pregunta: mujer, ¿dónde están aquellos que te acusan? Ninguno, maestro, vete y no peques más.
Eso es lo que el Señor nos dice, amado. Cuando el enemigo quiera venir y quiera levantarse y acusarnos de algo, vamos a recordar esta palabra. El Señor es un Dios de compasión, el Señor es un Dios de misericordia. Vamos a reprender al enemigo y vamos a continuar hacia adelante. Tenemos que proseguir hacia la meta, amado. Gloria al que vive para siempre. Uno de los obstáculos que puede impedir que nosotros lleguemos a la meta es que nos tengamos sentimientos de culpa y que también nos sintamos que nos están acusando, amado. Vamos a reprender y vamos a proseguir. Vamos a aprender a sobrepasar esos obstáculos en el nombre de Jesús. Me imagino esa mujer cómo se habrá sentido. Una mujer que estaba al borde, número uno, fue expuesta ante toda aquella sociedad, aquella gente. Fue expuesta a ese pecado tan terrible. Ella ya sabía, estaba al punto de que sabía que le iban a quitar la vida. Pero cuánta compasión, cuánto gozo, cuánto amor ella pudo sentir de parte de Jesús en aquel momento dado, amado. Eso nos enseña a nosotros que cuando vemos a alguien que está en pecado, podamos, gloria al Señor, mostrarle el verdadero camino. Podemos mostrarle la palabra y decirle: el Señor quiere restituirte, el Señor quiere bendecirte, el Señor no quiere condenarte, el Señor lo que quiere es salvarte, Él quiere perdonar tus pecados, Él quiere ponerte en una posición nueva de hija, gloria al Señor, de hija de Dios, de heredera del reino de los cielos. Aleluya. Aquel hijo pródigo se fue, gastó toda la fortuna de su padre en placeres. Cuando ya estaba hambriento, cuando ya todo el mundo lo había dejado, él dice: en un momento dado él volvió en sí, cayó en cuenta y dijo: espérate, si en la casa de mi padre hay tantos jornaleros, tantos trabajadores que están allí, están comiendo al buen alimento, y yo estoy aquí comiendo algarroba, estoy pasando hambre, yo voy a ir allí, gloria al Señor, aleluya. Pero dice la palabra que él fue con la intención de ser como uno de aquellos jornaleros. Pero dice la palabra que el padre estaba mirando, esperándolo de lejos, y cuando lo vio, corrió ante el hijo, le abrió sus brazos. Dice la palabra que lo vistió de lino fino, le puso un anillo en su dedo, lo calzó, mandó a aquella gente, a aquellos criados, a que mataran el becerro gordo, e hizo fiesta en el cielo. Es que eso es lo que hace el Señor con aquellos que se arrepienten de sus pecados, amados. Aleluya. El Señor, todo aquel que viene a Él, no lo echa afuera. Él lo recibe con unos brazos amorosos, con unos brazos, aleluya, de misericordia y de compasión. Gloria al Señor. Ay, gloria al que vive para siempre. Santo, santo. Cada vez que el enemigo ponga pensamiento condenatorio, recuérdate que Dios te ama, que por ti Jesús murió en la cruz del Calvario, y que aquellas manos no las sostuvieron aquellos clavos en aquel madero. Aquellas manos aquel cuerpo lo sostuvo el amor que tenía Jesucristo por la humanidad. Si Él toleró todo ese dolor, aleluya. Cuando dice la palabra que cuando el Padre derramó su ira, ¿verdad?, que Él estaba cargando el peso de pecado de toda la humanidad sobre el Maestro, que Él dijo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió el desamparo de su padre. Oh, amado, lo que él experimentó fue duro, pero allí se mantuvo hasta lo último, hasta que dijo: consumado es, porque Él quería que nosotros tuviéramos perdón de pecado, aleluya. Él quería que nosotros viviéramos vidas en libertad, vidas victoriosas, que no estuviésemos cargando con el peso de pecado, aleluya, gloria al que vive para siempre. Pero ¿saben una cosa? Que a través de las Escrituras vemos que en el ministerio de Jesús enseñó sobre el perdón. En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Porque ellos sabían, porque habían estado observando, mirando a Jesús, y veían que el secreto del ministerio fructífero, exitoso que tenía Jesús, era porque Jesús se alejaba de las multitudes y subía al monte a orar.
Y los discípulos le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Y ahí le enseñó el Padre Nuestro. Y dentro del Padre Nuestro, que es nuestra oración modelo, está, ¿verdad? Esa palabra, esa porción que dice: Padre, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. O sea que el discípulo de Cristo, gloria al Señor, tiene que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar si queremos recibir el perdón de Dios. Amado, y esto a veces no es fácil, porque perdonar a quien nos vitupera, perdonar a quien nos difama, perdonar a quien levanta tal vez la mano en contra de nosotros, perdonar a aquel que nos está haciendo daño, que en muchas ocasiones no entendemos el por qué ni el para qué, por qué dice esas cosas, por qué hace esas cosas o para qué, cuál es el propósito. No es fácil. Pero si Jesús, estando en aquel madero, tuvo la capacidad extraordinaria de hacer esa oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús estaba allí, había sido azotado, había sido vituperado, había sido humillado. Nosotros, lo que nos pasa en esta tierra no es comparado con lo que Jesús experimentó. Y dice la palabra que Él nos dejó ejemplo en todo, para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Así que, amado, el Espíritu Santo nos ayuda, nos da esa capacidad para perdonar. Y cuando hablo de esto, yo sé que esto no es fácil. Decir, wow, hablar del perdón a mis enemigos, eso se oye como algo, como un cuento de hadas. Pero verdaderamente, amado, si queremos ir al cielo, tenemos que aprender a perdonar. En un momento dado, Pedro se creía que estaba siendo tal vez misericordioso y compasivo, y le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? 7 veces. Porque los fariseos y los escribas enseñaban que eran solamente 3, o sea que yo estoy siendo mucho. No, y el Señor le dijo: no, mira, hasta 70 veces 7, o sea que esto es, ¿qué? Ilimitado. Y eso no es fácil, amado. Cuando nos hieren, o sea, cuando somos lastimados, cuando somos heridos, tenemos que continuar caminando. Nuestro caminar en muchas ocasiones se hace lento, se hace pausado, pero tenemos que ir a la fuente de gracia que se llama Jesucristo. Y ahí tenemos que comenzar a orar, comenzar a ser sinceros con Dios. Decir: Señor, presentar esa situación: Señor, yo quiero servirte, pero estoy herida, estoy herido, estoy lacerado. Esta persona, y usted ahí háblele y menciónele el nombre y apellido: Señor, esta persona no la amo. Esta persona, cuando pienso en ella, lo que despierta en mí es sentimiento de venganza. Quítame esto, yo no quiero sentir esto. Amado, y usted comienza a orar, comienza a presentarle su situación al Señor, y tenga por seguro que el Señor va a intervenir. Cuando el Señor ve su sinceridad, cuando el Señor ve su dolor, el Señor va a comenzar a intervenir en usted, en su vida. Porque cuando le pedimos perdón, que el Señor nos ayude a perdonar, usted sabe que el perdón elimina el poder y la autoridad emocional que esa situación o que esa persona está ejerciendo sobre nosotros. Hasta que nosotros no perdonemos a esa persona, esa situación va a tener control de nuestra vida. Y tarde o temprano, si no hemos perdonado, surge cualquier situación y ahí va a salir eso, porque esa herida está ahí. Tal vez está tapada, pero no está sana. Cuando entonces se destapa un poquito, ahí comienza a supurar. Y ahí se ve la infección que hay en nuestro corazón. El problema de que si no trabajamos con esa falta de perdón, esa infección comienza a pasar a diferentes partes. Aleluya. El corazón, la mente, nuestro ser, y cuando venimos a ver, estamos accionando de una manera terrible, no como dice la palabra, no como el Señor espera de nosotros. Amado, tenemos que permitirle orar al Señor para que nos dé esa capacidad de perdonar como Él ha perdonado. No es fácil, claro que no es fácil, yo lo puedo testificar que no es fácil.
En momentos dados he sido difamada. En momentos dados se han levantado calumnias. Han dicho cosas que yo digo, Señor, pero ¿de dónde inventaron eso? Porque mentiras del mismo diablo. Y he tenido que orar. Amado, porque es que eso toma cuando uno escucha que dicen, mira, dijeron esto de ti, o mira, hicieron aquello, o mira, o simplemente directamente lo hacen y te ofenden, te humillan, te laceran, te hacen doler en tu corazón. Pues tú tienes que ir ante el Señor y decirle, Señor, mira esta situación, mira esta persona, mira cómo yo me siento, yo quiero perdonarla, pon en mí un corazón perdonador. Y eso no surge de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Es un proceso que depende de usted que sea largo o sea un poco más corto. Cómo usted se someta al Señor. Comience a orar por esa persona. Orar no con venganza, sino orar para bien. Comience a desearle lo que usted desearía para usted. Usted comience. Es una de las recetas que yo he experimentado. Cuando yo comienzo a orar por una persona que tal vez se ha levantado en una situación, en algo que me ha ofendido, comienzo a orar por esa persona. Comienzo a orar, amado. Y es que aquel sentimiento de angustia, de dolor, de deseo de venganza, comienza el Señor a transformarlo y lo convierte en amor. Amor, amado, eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Nosotros los creyentes tenemos la capacidad de amar a nuestros enemigos. ¿Y cómo tenemos la capacidad de amar a nuestros enemigos? Cuando vamos ante la presencia del Señor para presentarle nuestros enemigos al Señor. Los que se han constituido en enemigos nuestros, comenzamos a orar por ellos. Y el Señor comienza a hacer cosas maravillosas y especiales. Podemos testificar de eso, amado. Cuando perdonamos, eliminamos el poder y la autoridad emocional que esa situación y que esa persona está ejerciendo sobre nosotros. Cuando perdonas, estás impidiendo que el enemigo tome control de tu mente, de tus emociones. Porque, amado, tenemos que tener cuidado. Yo he visto personas que han experimentado dolor, que sí verdaderamente han sido vituperadas, que han sido laceradas, que el llanto, el dolor que tienen es genuino, porque pues personas sin escrúpulos, inconscientes de que tenemos sentimientos, de que tenemos emociones, de que somos seres humanos, que nos dolemos, a veces hacen y dicen cosas que son terribles. Pero tenemos que tener cuidado y poner eso a las manos del Señor para que no permitir que eso se anide en nuestros corazones y que no comience a crecer una raíz de amargura. Porque si comienza a crecer una raíz de amargura en nuestro corazón, en nuestra vida, vamos a correr peligro y peligro de muerte. Cuando las raíces comienzan a tomar control, vemos cuando hay una planta que está sembrada en un tiesto y viene otra por el lado, una enredadera, y comienza a enredar esa planta. Tal vez esa planta había echado ya ese arbustito, ya había comenzado y había dado unos frutos buenos. Pero esa enredadera comenzó a enredarla y comenzó a ahogarla. Y pasaron meses, pasaron semanas, pasaron años, y llegó el momento que esa raíz, que esa enredadera que tomó control de ese arbusto no le está permitiendo que eche frutos. Así es la raíz de amargura en nuestras vidas. El Señor nos ha llamado para que nosotros demos fruto y fruto en abundancia. Pero si permitimos que esa raíz de amargura se aloje, eche raíces profundas y comience a germinar y a tomar el control de nuestras vidas, pues nos vamos a encontrar haciendo cosas que no queremos hacer, diciendo cosas que no queremos decir, pensando cosas que no queremos pensar. Es por eso, amado, que tenemos que ir a la fuente que se llama Jesucristo, para que Jesucristo nos limpie, para que Jesucristo nos santifique, para que Jesucristo nos ayude en este proceso, amado, para que arranque, aleluya, de raíz, toda raíz de amargura, y que no haya, gloria al Señor, nada que impida que en un futuro nosotros podamos dar fruto y fruto en abundancia. Gloria al que vive para siempre. Si alguno
hubiere pecado, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amado, tenemos abogado que se llama Jesucristo. Me da pena, pesar, dolor, ver como familias que en un momento dado experimentaron una dificultad, una situación, una falta de ponerse de acuerdo en una situación, y comenzaron los enojos, y ese enojo siguió creciendo. Pasaron las semanas, no se llamaban, pasaron los meses, siguieron echándole agua a ese enojo, pasaron los años y perdieron toda relación familiar. ¿Por qué? Porque no supieron darle en el momento oportuno, romper con esa raíz, romper con ese enojo, romper con esa falta de perdón. Tenemos que nosotros romper el hielo, amado. Si eso pasa en alguna de nuestras familias, somos nosotros los llamados a romper el hielo. La falta de perdón destruye la familia. La falta de perdón destruye los matrimonios. Es así que vemos matrimonios que en un momento dado, uno de ellos tal vez ha fallado en una área y le ha pedido perdón a su esposa o esposo, y ese compañero o compañera la ha perdonado. Pero ¿qué pasa? Que en un momento dado surge una situación y sale a relucir aquello pasado. Es entonces que no ha sabido perdonar, porque el que perdona olvida. No tiene que estar sacando a la luz lo que pasó en años atrás. No es que no tengamos amnesia, porque nosotros tenemos una computadora en nuestra mente. Es que eso ya tú no lo vas a mencionar más. Si tú lo perdonaste, tú lo vas a olvidar. Borrón y cuenta nueva. Oh, gloria al que vive para siempre. Eso afecta a los matrimonios, eso afecta a las relaciones entre los hijos, entre los padres. Vemos personas, hijos que ya son adultos, que ya son prácticamente que ya tienen hijos, que ya tienen nietos, y todavía están corriendo, están todavía heridos, lacerados, no están llevando el fruto que deben llevar, porque todavía están acordándose de aquello que su papá, de aquello que su mamá le infringió en un momento dado, tal vez un maltrato, tal vez un castigo injustificado, unas palabras hirientes que llegaron a su corazón. Oh, amado, tenemos que aprender a perdonar. Aunque no nos pidan perdón directamente, usted vaya ante el trono de Dios, escudriñemos nuestros corazones, escudriñemos nuestras mentes, y si hay algún pensamiento, alguna circunstancia, algo, gloria al Señor, que tenemos, que cuando viene a nuestra mente nos llena de tristeza, nos llena de dolor, es porque hay algo, hay una herida que todavía no ha sido sanada y no se la ha depositado en las manos del Señor, y el Señor quiere sanarla. Tienes que entregársela en las manos al Señor. Alabado el que vive para siempre. Encontramos padres que se han cansado de perdonar a sus hijos, hijos que están en una rebelión grasa, que hacen que de continuo a continuo salen de una y hacen otra peor. Pues, amado, hay que aprender a perdonar, hay que continuar perdonando. No nos podemos cansar, porque se imaginan si el Señor se cansara de perdonarnos a nosotros, ¿dónde estaríamos nosotros? Así que nosotros, así como el Señor nos perdona a cada uno de nosotros, tenemos que tener esa capacidad de perdonar. Hace unas semanas atrás, en una revista americana, había una caricatura del padre hablándole al hijo pródigo, y le decía: pero chico, ya yo he matado 4 becerros gordos, o sea que ya yo te he perdonado bastantes veces. Pero eso es lo que hace el Señor con nosotros, nos perdona y nos perdona y nos perdona y nos perdona. Tendremos nosotros la capacidad de perdonar al Señor, de perdonar a nuestro prójimo, de perdonar a nuestros compañeros, de perdonar a nuestros hijos, a nuestra familia. No somos perfectos, así como nos hieren a nosotros en momentos dados también, cuando nos descuidamos, podemos herir a otros. Así que, amado, vamos a pedirle al Señor que nos dé ese espíritu perdonador, para que podamos ser de bendición, gloria al Señor, a las vidas. Quiero dice aquí Archibald Arts, dice: el perdón es ceder mi derecho a
lastimarte porque tú me has lastimado. El perdón es ceder mi derecho a no lastimarte porque tú me has lastimado. O sea, yo no te voy a lastimar, yo te voy a perdonar. Gloria al que vive para siempre. Así que, amado, esta palabra que quede en nuestras mentes y en nuestros corazones en esta mañana, que así como Jesucristo nos perdonó a cada uno de nosotros y nos continúa perdonando vez tras vez cuando vamos ante su trono, gloria al Señor, nosotros tengamos la capacidad de perdonar a otros, nosotros tengamos la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos. El perdón abarca muchas áreas, amado. Así que en esta mañana, si el Señor te ha hablado a través de esta palabra, te invito al altar. Si necesitas el